los BRICS se están transformando en un organismo que representa cada vez más al sur global. El grupo de los BRICS se está transformando en un organismo que representa a una porción cada vez más grande del sur global, analizó en un artículo para Devil el director del programa de la India y la iniciativa de política económica del Foro del Pacífico, Akhil Ramesh. El grupo BRICS es, ante todo, un movimiento por la autodeterminación en el escenario global, dijo Ramesh sobre la alianza estratégica encabezada por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Los mensajes del mundo occidental sobre sus valores, evangelismo que a menudo viene con un tono condescendiente que apesta a superioridad moral, no resuenan en las naciones que intentan romper con los proverbiales grilletes del pasado, añadió. Para el experto, lo anterior es el resultado del gran vacío en el liderazgo global que se ha suscitado en los últimos años por factores como el ascenso del populismo en los países occidentales y la aversión estadounidense por los acuerdos multilaterales de libre comercio. Ahora bien, Ramesh observó que, aunque la influencia económica de China sigue siendo formidable, los países del sur global no terminan de respaldar a ese país como alternativa única para reemplazar a Estados Unidos en el liderazgo mundial. Existe un déficit de confianza entre las naciones del sur global de que cualquier país tome la iniciativa o represente sus intereses, dijo. Con todo, la transición de relaciones bilaterales a globales unilaterales tras la caída de la Unión Soviética finalmente está llegando a su fin. Pero, a diferencia de lo que opinan los analistas en Washington, esto no significa un retorno a la competencia bilateral. Más bien, dijo, el cambiante orden mundial apunta a un escenario en el que la autodeterminación sea la prioridad. En ese sentido, el grupo BRICS representa cada vez más los intereses del sur global, de acuerdo con su análisis. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, las naciones, tanto grandes como pequeñas, quedaron desprotegidas en la lucha por el acceso a suministros como medicinas, mascarillas, equipos de protección personal y cilindros de oxígeno. Al respecto, los líderes de países como Rusia, China y la India se apresuraron a entregar vacunas y suministros médicos a los países. En cambio, muchos gobiernos occidentales restringieron la exportación de estos materiales y acapararon grandes cantidades de vacunas. Adicionalmente, señaló Ramesh, los países que conforman el bloque, pese a que no están exentos de diferencias o disputas, se están escuchando y mantienen las puertas abiertas para conversar con sus adversarios. Por consiguiente, aunque algunos en Occidente han ridiculizado a los BRICS, el analista sostuvo que es momento de tomar nota de que el grupo se está transformando en un organismo que representa una porción cada vez mayor del sur global. En la última década, los BRICS han evolucionado hasta convertirse en una asociación estratégica multidisciplinar basada en tres pilares clave: política y seguridad, economía y finanzas, cultura y lazos humanitarios. Las relaciones entre los socios del BRICS se basan en la igualdad y el respeto mutuo, así como en los principios de apertura, pragmatismo, solidaridad, con una no directividad frente a terceros. El grupo también ha abogado por una reforma urgente de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que preserve el papel central de la organización, sus valores y principios fundamentales, y tenga en cuenta los intereses de todos los miembros, incluidos los países en desarrollo y menos desarrollados. A principios de 2023, el organismo anunció que comenzó a analizar las perspectivas de introducir su propia moneda común para el bloque. A finales de agosto del 2023, el bloque extendió una invitación a Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros plenos de la organización. Argentina también recibió la invitación.
Sin embargo, fue rechazada tras la llegada de Javier Milei a la presidencia. China desafía las sanciones y convierte a Rusia en su mayor proveedor de petróleo en 2023. Rusia superó a Arabia Saudita para convertirse en el principal proveedor de crudo de China en 2023, mostraron datos el sábado, ya que el mayor importador de crudo del mundo desafió las sanciones occidentales para comprar grandes cantidades de petróleo con descuento para sus plantas de procesamiento. Rusia envió la cifra récord de 107,02 millones de toneladas métricas de crudo a China el año pasado, lo que equivale a 2,14 millones de barriles diarios, BPD, mostraron los datos de las aduanas chinas, mucho más que otros grandes exportadores de petróleo como Arabia Saudita e Irak. Las importaciones de Arabia Saudita, hasta ahora el mayor proveedor de China, cayeron un 1,8%, a 85,96 millones de toneladas, ya que el gigante petrolero de Oriente Medio perdió cuota de mercado en favor del crudo ruso, más barato. Rechazado por muchos compradores internacionales tras las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania por Moscú en 2022, el crudo ruso cotizó con importantes descuentos respecto a las referencias internacionales durante gran parte del año pasado, en medio de un tope de precios impuesto por Occidente. La aceleración de la demanda de petróleo con descuento por parte de las refinerías chinas e indias impulsó el precio del crudo ruso Expo hasta 2023, superando el límite de precio de $60 por barril impuesto por el Grupo de los 7, G7, en diciembre de 2022, a medida que proliferaban las opciones alternativas de transporte y seguros para eludir las sanciones. Los cargamentos de crudo Expo para entrega en diciembre se cotizaron con un descuento de entre 50 y 20 centavos por barril respecto a la referencia ICE Brent, frente a una prima de $1 para los cargamentos con entrega en octubre y un descuento de $8.50 para los cargamentos con entrega en marzo, según fuentes comerciales. Al mismo tiempo, Arabia Saudita subió los precios de su referencia Arab Light a partir de julio, empujando a algunas refinerías a buscar cargamentos más baratos. Para sostener los precios, Arabia Saudita y Rusia, dos de los tres mayores productores mundiales de petróleo, anunciaron el año pasado recortes de la producción y las exportaciones. Arabia Saudita está prorrogando los recortes de producción de 1 millón de BPD este trimestre, mientras que Rusia dijo que profundizaría su recorte de las exportaciones este año hasta 500.000 millones de barriles diarios desde 300.000 millones de barriles diarios. Las refinerías chinas recurren a intermediarios para gestionar el transporte y el seguro del crudo ruso y evitar así infringir las sanciones occidentales. Los compradores también utilizan las aguas de Malasia como punto de transbordo de cargamentos sancionados procedentes de Irán y Venezuela. Las importaciones etiquetadas como procedentes de Malasia aumentaron un 53,7% el año pasado. China no informó de ningún envío oficial de crudo venezolano en diciembre, a pesar de la relajación de las sanciones estadounidenses a Caracas en octubre, tras un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su oposición política. Los envíos a China desde Estados Unidos aumentaron un 81,1% el año pasado, a pesar de las tensiones geopolíticas entre Pekín y Washington, ya que la producción de crudo estadounidense aumentó. Las importaciones totales de crudo de China para 2023 aumentaron hasta un récord de 563,99 millones de toneladas métricas, equivalentes a 11,28 millones de barriles diarios.